Lesiones del manguito rotador y síndrome subacromial, parte 2. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico tiene tres pilares fundamentales: el interrogatorio, examen físico y estudios por imagen. El interrogatorio: el paciente va a referir dolor lateral del hombro en la región del deltoides, más aún cuando realiza esfuerzos. Por la noche también puede referir dolor, que es muy importante y nos hace pensar de una ruptura completa del manguito rotador, ¿sí? Una sensación de debilidad en el hombro y al mismo tiempo la dificultad de poder mover el hombro como lo haría normalmente. El examen físico. Vamos a hablar del arco del dolor. ¿Qué es el arco del dolor? ¿Sí? El brazo elevado encima de la cabeza y descendido en varias posiciones y en distintos grados de rotación. La máxima fuerza de tensión del manguito rotador se realiza cuando el miembro superior alcanza entre 70 a 120 grados de elevación. Y el dolor aparece si el dolor va a aparecer, ¿sí? Cuando el brazo se encuentre en estos niveles, podemos indicar que el arco del dolor es positivo. Pues en la gráfica también podemos aprovechar esta para explicar un poco del síndrome subacromial. Al descender el brazo entre 120 y 30 grados de descenso, ¿sí? Si tenemos en ese parámetro dolor, podemos pensar que hay un síndrome de fricción, un síndrome subacromial o impingement. Examen físico. Las crepitaciones. El examinador se va a colocar por detrás del paciente, con una mano va a palpar el borde anterior del acromion y el posterior, y con la otra va a realizar rotación, ¿sí? Si se percibe crepitaciones, nos hace pensar de una ruptura completa y masiva del manguito rotador. También vamos a hablar de las pruebas de cada músculo que compone el manguito rotador. Pruebas para el músculo subescapular, llamada prueba de lift-off. Se coloca la mano del paciente sobre la espalda mediante rotación interna y la flexión del codo en 90 grados. Se le pide al paciente que mantenga alejada la mano de la región de la espalda. Si el paciente no logra hacer eso, se dice que es positivo si no logra hacer la maniobra. Prueba para el subescapular, la prueba de Napoleón. Se le pide al paciente que presione el abdomen con la palma de la mano, ¿sí? Es positivo si al presionar el abdomen acerca el codo al cuerpo y flexiona la muñeca, ¿sí? Porque estaríamos pensando que está realizando la utilización del deltoides y no así del subescapular. Pruebas para el infraespinoso. La prueba isométrica. Brazo aducido y codo en flexión en 90 grados con una pronosupinación neutra del antebrazo. Se le pide al paciente que haga rotación externa, ¿sí? El examinador hace contrarresistencia. Es positivo si presenta dolor o disminución de la fuerza respecto al contralateral. Prueba para el supraespinoso. La prueba de Hopkins, ¿sí? Se coloca el miembro en flexión de 90 grados del hombro y la rotación interna y flexión de 90 grados del codo. El examinador realiza movimientos de rotación interna y abducción. Es positivo si hay dolor. Hay que recordar que esto va a reflejar una fricción entre el supraespinoso y el tendón largo del bíceps con el ligamento coracoacromial. Prueba para el supraespinoso, prueba de Hop. El hombro en flexión de 90 grados hacia anterior con rotación interna apuntando el pulgar hacia abajo y lateralizando el miembro hasta llegar al plano de la escápula. El examinador, ¿sí?, hace presión, ¿sí?, deprime el movimiento. Es positivo cuando hay pérdida de fuerza o dolor. Signos de impingement, ¿sí?, más exclusivos para hablar más adelante del síndrome subacromial. El test de NIR es forzar la elevación del brazo en rotación interna, haciendo que el tendón supraespinoso choque contra el acromion anteroinferior. Positivo si hay dolor. Prueba de impingement.
Esto es, la maniobra es igual a la de Hopkins, pero la variante es que se hace una infiltración con lidocaína de 10 milímetros más o menos de solución, ¿sí? ¿Cuándo es positivo? Cuando hay eliminación de la misma del dolor progresivamente. Prueba de la caída del brazo. El paciente se coloca, ¿sí?, el brazo elevado en elevación máxima en el plano escapular y luego se baja lentamente. La caída súbita del brazo sugiere desgaste del manguito rotador. Prueba de la lata vacía. ¿Sí? Seguimos hablando de los signos de impeachment. El supraespinoso puede ser aislado porque el paciente gire la extremidad superior de manera que los pulgares apunten al suelo. ¿Sí? Se aplica resistencia al brazo en 30 grados de flexión anterior y en 90 de abducción, simulando un vaciado de una lata. Es positivo cuando la debilidad está presente, ¿sí?, que sugiere una ruptura del supraespinoso. Estudios por imagen. El gol estándar, ¿sí?, va a ser la resonancia magnética, que lo vamos a diagnosticar por este estudio exclusivamente. Para hablar un poquito del síndrome subacromial, también podemos tener y utilizar, ¿sí?, los rayos X, pedir una placa Aulet Vein, que es específica para evaluar el espacio subacromial. Entonces se va a tomar a 10 grados hacia abajo en dirección del rayo y la espina de la escápula paralelo al piso, como pueden ver en el gráfico. Bueno, no se pierdan la tercera